Hola, en esta clase veremos cómo tenemos que almacenar los datos en un sistema de Big Data. Para partir, tenemos que tener en cuenta lo que hemos estado hablando en las últimas clases. Tenemos que tener en consideración que nuestra dataset probablemente es muy grande para poder existir en una sola máquina. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo esta va a ser distribuida en múltiples máquinas y para eso también tenemos que ver qué estrategia vamos a utilizar. Tenemos que considerar cómo la data va a ser escrita y va a ser leída en este sistema. Tenemos que tener en mente los principios de inmutabilidad y que la data tiene que ser eternamente verdadera. Y que nuestro sistema va a estar constantemente incrementando su tamaño, por lo cual necesitamos una solución que sea capaz de poder escalar a medida que lo vayamos necesitando. También tenemos que tener en consideración que nuestra batch layer no solamente está pensada para poder almacenar, sino que también para poder consultar. Ahora, las consultas que le queramos hacer a nuestra batch layer no son necesariamente que necesitemos lo que se dice acceso aleatorio. No necesitamos poder acceder a una pieza individual, sino que lo que necesitamos es poder consultar por lotes. Entonces, ahora enunciaremos los requerimientos que buscamos en nuestra batch layer. Primero, sobre la escritura. Necesitamos que la escritura pueda hacerse eficientemente, que sea bastante sencillo poder añadir nuevos pedazos de datos. También necesitamos que el almacenamiento sea escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vaya creciendo nuestro dataset, nosotros simplemente podamos añadir nuevos nodos que permitan a nuestro sistema poder almacenar más datos. Estamos pensando en que podemos almacenar fácilmente petabytes o terabytes de datos. En cuanto a la escritura, es bastante sencillo el requerimiento. Necesitamos poder leer nuestra batch layer, pero tenemos que tener en cuenta que la lectura tiene que hacerse por batch. Y junto con eso, que el procesamiento que se haga sea un procesamiento que se pueda hacer en paralelo. Recuerden que todas las consultas que hacemos se van a ir almacenando en las batch view que vamos a estar generando para las siguientes capas. También necesitamos poder tunear lo, la capacidad que vamos a tener de comprimir los datos, ya que al comprimir los datos podemos almacenar espacio en disco. Tenemos que tener en consideración que el espacio en disco nos cuesta. Entonces, una buena opción podría ser comprimir la data que tenemos. Ahora el problema está en que al comprimir la data, a la hora de poder procesarla, tenemos que descomprimirla. Entonces, ganamos por un lado, pero perdemos por otro. Estamos ganando en almacenamiento, pero estamos haciendo que nuestras consultas necesiten más cómputo. Por último, necesitamos algo que nos permita poder forzar la inmutabilidad. Tenemos que tener en consideración, claro, que los computadores por definición te permiten poder modificar todo el almacenamiento, pero necesitamos poder tener algo que nos permita tener el control para poder decidir qué vamos a modificar y qué no se puede. La idea siempre es forzar la inmutabilidad para poder cumplir con los principios que hemos mencionado previamente. Básicamente cualquier base de datos que sea distribuida sería un buen candidato para poder ser usado como nuestro master dataset. Pero eh, como vamos a ver, en verdad, si bien es cierto, pueden haber varios candidatos, no todos cumplen con todos los requerimientos que estamos buscando.
Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ponernos en el lugar de que si intentáramos usar una base de datos key value para nuestro master dataset. Una base de datos key value tiene lo que se conoce como la llave, que es lo que tú necesitas para poder accesar a los datos, y el valor puede ser básicamente cualquier cosa. ¿Ya? Puede ser un array, un objeto, un string, lo que ustedes quieran. Puede que algunos conozcan los que se llaman hash maps. Básicamente una base de datos key value es una forma de poder guardar hash maps de forma persistente. Y si lo estamos viendo en una base de datos distribuida, significaría entonces que podemos distribuir entre muchas máquinas nuestros hash maps. Ahora una pregunta que se podrían hacer es, como necesitamos una key para cada una de nuestras entradas, nos empezaríamos a preguntar cuál sería la llave que vamos a utilizar. Como recordarán del modelo de datos que estuvimos viendo en la clase anterior, no hay una llave natural y tampoco necesitamos realmente una llave. Pero si nos estamos poniendo en el lugar de poder utilizar una base de datos key value, necesitamos poder generar una llave para cada uno de nuestros registros. Y la única forma que podemos garantizar poder utilizar una llave que sea relativamente única sería usar un UUID, que se conoce, que es básicamente una secuencia de caracteres aleatorios que nos pueden definir una llave. También tendríamos un segundo problema, que es que en realidad utilizando una base de datos key value no podemos comprimir lo que nosotros realmente nos gustaría hacer. Entonces no estamos cumpliendo con otro de los requerimientos que estamos buscando. Y además una base de datos key value está pensada, está ideada para que cada uno de los datos que almacenemos puedan ser editados. Entonces eso ya nos encuentra otro problema más, porque como recordar nosotros estamos buscando algo que nos pueda de alguna forma asegurar la inmutabilidad. El problema más grande al final de todo esto es que una base de datos key value tiene muchas más de las cosas que nosotros realmente necesitamos. Si se acuerdan, nosotros en verdad estamos buscando poder leer en batch, y aquí la base de datos nos está dando poder hacer tanto escrituras como lecturas aleatorias, que es algo que no necesitamos para nada y tampoco nos está entregando valor para lo que nosotros realmente estamos buscando. Y además, poder hacer que la base de datos permita hacer ese tipo de cosas le agrega mucha más complejidad de la que realmente necesitamos. Pensemos ahora en otra alternativa. Pensemos, por ejemplo, en el file system. ¿Qué es un file system? Es lo que han usado toda la vida cuando usan el explorador de archivos. Ahí están viendo el file system que incorpora el sistema operativo que estén utilizando. Sea la variante que sea, siempre tienen un file system. Bueno, la gracia que tienen los file system que a la hora de consumir los archivos son bastante eficientes para hacerlo. También, si alguien ya, supongo que han tenido alguna experiencia, pero poder hacer que un archivo sea de solo lectura eh, es bastante sencillo y además podemos asegurar fácilmente lo que queremos comprimir. Entonces, si se dan cuenta, los file system podrían ser una muy buena opción, ya que tenemos la libertad de poder comprimir lo que queremos y de poder limitar los permisos que necesitamos. Pero tiene un problema, que el file system, que es el que ustedes utilizan todos los días probablemente, no funciona de forma distribuida, sino que funciona solo en una máquina.
Lo bueno es que existen los file system distributivos. Entonces, son file system que básicamente funcionan en un clúster. Eso quiere decir que para poder escalar simplemente se pueden agregar más máquinas. Si es que ocurre alguna falla en alguna de las máquinas, la data va a estar replicada, entonces el sistema sigue funcionando. Y sí que tienen que tener en consideración que por lo general las operaciones que se pueden hacer en un file system distribuido suelen ser más limitadas que en un file system normal. En general también suele ser ineficiente manejar archivos muy pequeños, entonces se recomienda tener unos archivos que sean de alrededor de 64 megabytes. Tampoco se recomienda tener archivos muy grandes. Ahora, ¿dónde está el límite? En verdad, más bien algo que se va viendo con la experiencia. Pero una recomendación puede ser 64 megabytes. Hay en algunos otros lados que pueden ser, no sé, 128 megas o 256. Como suele ser un poco complicado entender esto, vamos a ver un ejemplo lo cual nos va a ayudar a entenderlo. Vamos a usar como ejemplo Hadoop. Em, Hadoop es un proyecto que tiene básicamente dos partes, la que se conoce como el HDFS, que es el sistema de archivo distribuido de Hadoop, y también tiene lo que se conoce como el MapReduce. El MapReduce es lo que nos permite consultar a posteriori lo que estamos almacenando. En esta clase, como estamos viendo cómo almacenamos los datos, vamos a hablar del HDFS de Hadoop. Básicamente, el HDFS está compuesto por dos partes, lo que se conoce como el name node y los data nodes. El name node tiene el rol de poder saber, es una especie de metadata, es un directorio que dice en qué máquina está almacenada cada archivo, cada pedazo de datos de los archivos. Por otro lado, los data nodes es donde realmente están almacenados los archivos que estamos buscando guardar. Como dijimos, podemos tener algunas reglas generales, que es básicamente de qué tamaño vamos a almacenar los archivos dentro del HDFS. Esto es algo que queda completamente a criterio del usuario, pero en general entre 64 megabytes y 256 suele moverse bien. La cantidad de réplica también es algo que lo decide el usuario. En general, tener un factor de réplica de 3 es bastante bueno. Eso ya nos asegura un sistema que pueda ser tolerante a los fallos. Y como mencionamos, el name node es quien tiene el registro de en qué parte están almacenados cada uno de los datos. Como podemos ver en este ejemplo, una vez que llega un archivo, por ejemplo logs.txt, este es quebrado en distintos bloques y cada uno de estos bloques es replicado en cada uno de los nodos. La idea es, por supuesto, que no nos queden en un mismo nodo el bloque que acabamos de replicar, porque si no se pierde completamente el sentido de las réplicas. Y finalmente el name node es quien sabe en qué parte está cada una de las réplicas que acabamos de hacer para poder después hacer el mapeo al momento de recuperar ese archivo. Ahora algunas consideraciones que tenemos que tener es que no todos los sistemas de archivos distribuidos nos permiten modificar archivos. ¿Y qué quiere decir eso? Que podrían haber algunos que no nos permitan añadir nueva data que vaya llegando.
Entonces necesitamos alguna forma de poder hacer que nuestro master dataset pueda seguir creciendo, teniendo en consideración que no vamos a poder garantizar tener todo en un solo archivo gigante. Tampoco es algo que queremos, pero tenemos que tener en consideración que no lo podemos hacer. Pero eso se soluciona bastante sencillo. La verdad es que como esto es un file system, vamos a tener, imaginen, nuestra carpeta data y tenemos dos archivos, file 1, file 2, y cada uno de estos tiene la distinta data serializada que estamos utilizando. Si quisiéramos simplemente añadir más datos, lo único que tenemos que hacer es crear otro archivo, file 3, con la nueva data que ha llegado. Repasemos ahora los distintos requerimientos que teníamos inicialmente para ver cómo los cumple un file system distribuido. Añadir data nueva es eficiente, efectivamente lo es, porque simplemente es agregar un nuevo archivo a la carpeta donde está contenido nuestro master dataset. ¿Es escalable? Bueno, la naturaleza distribuida de un file system distributivo hace que sea escalable. Simplemente a medida que necesitamos más recursos, simplemente tenemos que añadir más máquinas. Como nuestros datos están distribuidos en varias máquinas, necesitamos poder em, consultar esto en paralelo para poder utilizar el cómputo de todas las máquinas. Típicamente este tipo de file system está integrado con otras soluciones que permiten consultar esto para poder entregar lo que estamos buscando, em, que viene a ser en nuestro caso el MapReduce de Hadoop, lo que nos va a permitir poder consultar los datos. Como lo que estamos usando es un file system, básicamente si queremos poder comprimir los datos, basta con poder comprimir los archivos que tenemos que tienen almacenados los objetos que estamos almacenando. Entonces tenemos el poder de poder tunear a nuestro gusto qué es lo que queremos hacer. Y también podemos asegurar la inmutabilidad, ya que bloquear los permisos para poder editar o borrar archivos es bastante sencillo en un file system y tenemos un nivel eh, muy pequeño para poder decidir qué se modifica y qué no. En este caso bastaría, por ejemplo, con decir que una carpeta tiene permisos de administrador y así nadie va a poder modificar absolutamente nada dentro de esta. Como hemos hablado, la idea es poder consultar todo nuestro master dataset completamente. Pero también sería bueno si es que tenemos la opción de tener un particionamiento que nos permita consultar solo una parte de nuestro dataset. En algunos casos, claramente no vamos a necesitar consultar todos nuestros datos para poder responder la query que queremos. Y sería eh, ineficiente leer todo nuestro dataset en busca de algo que en realidad no era necesario verlo todo. Es por eso que también esta forma que estamos viendo de poder almacenar los datos nos provee una forma bastante sencilla de hacer un particionamiento vertical. La forma sería que en cada carpeta o subcarpeta que uno cree se vaya precisando los datos que se van a encontrar en cada una de estas. Por ejemplo, si estamos almacenando logins, como pueden ver en este dibujo, en este esquema, se hace un particionamiento por día. Entonces, en cada carpeta vamos a encontrar los logins que se hicieron durante cada uno de estos días. Así, a la hora de hacer una consulta, bastaría simplemente, si queremos saber lo que ocurrió en un día en particular, podemos indicarle a nuestro
eh, a la hora de hacer las consultas, podemos indicar en qué carpeta están los datos que realmente necesitamos. Y así no es necesario recorrer todos los archivos que componen nuestro dataset. Solamente hay un inconveniente con un file system distributivo, que es básicamente que las APIs que se proveen para poder interactuar con estos suelen ser de muy bajo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que no son tan amigables para su uso. Supongamos que tenemos una carpeta que se llama master, que es donde está todo nuestro dataset maestro, y tenemos nueva data que ha llegado, que la estamos poniendo en una carpeta que se llama new data, y el problema está en que ahora queremos mover toda la data nueva a nuestro dataset. Imaginemos que tenemos un código que simplemente va a iterar y va a agarrar toda la nueva data y la va a poner en el master dataset. Eso nos va a provocar algún problema porque si se fijan, file 2 está repetido, entonces algún error nos va a mostrar el código y no nos va a permitir poder tener nuestro sistema funcionando como nos gustaría. Consideremos también qué pasa si es que decidimos utilizar distintos formatos para comprimir. Eso va a provocar una, eh, una anomalía en nuestro sistema porque a la hora de tratar de descomprimirlo nosotros estamos esperando cierto formato, pero nos podemos encontrar con otros formatos distintos. En este otro ejemplo, supongamos que tenemos una partición vertical que estamos separando por edad y birthday y nos llegan nuevos datos. Nuestro problema es que no tenemos idea de dónde debiésemos almacenar los nuevos datos que nos han llegado. ¿Cuál es el problema finalmente de esto? Es que las APIs que nos provee un sistema de archivo distributivo, como dijimos, tienden a ser de muy bajo nivel. Entonces necesitamos, de alguna forma, poder controlar esto. Em, lo bueno es que vamos a contar con una librería que sí tiene en consideración estos aspectos, lo cual nos va a facilitar la hora de poder almacenar nuestros datos y que no se nos salga de control o que ocurra algún error de los que mencionamos previamente. Esa sería la clase de hoy. En la siguiente clase lo que veremos ya es, si recapitulamos, tenemos ya nuestro esquema y ahora ya sabemos en qué sistema vamos a almacenar nuestros datos. Vamos a usar un file system y en la siguiente actividad veremos entonces un código que nos permita almacenar los datos utilizando los esquemas que ustedes definan y además utilizando la librería que nos permite manipular de una forma más amigable y segura las APIs de bajo nivel de los sistemas de archivo distributivos. Eso sería, nos vemos.